No, yo no participé nunca de un trabajo de impacto. ¿Y de proyectos de investigación? Sí, Bueno. y los compañeros creo que también. Sí, estamos en la misma. De hecho, elegimos este tema porque estábamos pensando una temática que nos guste, que nos parezca interesante, y este tema en particular no es tratado en casi ninguna materia, más que algún texto aislado que lo leemos como, bueno, esto existe, pero nos damos cuenta como que falta mucho más de información en ese sentido, entonces, bueno, quisimos apuntar a esto como para ver si podemos sacar información que esté buena también para nuestros compañeros, para después, bueno, exponer en clase y todo eso. Sí, la información que hay por lo general siempre se orienta a resultados, no a, o por ahí algunas metodologías, pero no tanto. Yo, la verdad, no tengo las preguntas presentes, las hojeé el otro día cuando las mandaron, pero no tanto hacia lo que ustedes preguntaban. Hay por ahí algunas confusiones, me había parecido, quizás por esto mismo que me comentan, que no tenían mucha información sobre qué son los estudios de impacto. Sí, por las preguntas, no te preocupes por tenerlas a mano porque las preparamos para poder ir preguntándote y que vos respondas en base de tu experiencia. Ah, perfecto. Eh, Estas preguntas nosotros las hicimos pensando en preguntarle lo mismo a cada uno de los tres entrevistados. Las otras dos entrevistadas son Gabriela Gurayev y Norma Rato, pero cada quien, las respuestas van a ser distintas en base a la experiencia de cada uno. Eh, y bueno, la primera pregunta. Trabajé con Norma muchos años, Sí, sí. fuimos pioneros en esto de la arqueología de impacto. Ujú. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué cambios o innovaciones notaste en las últimas décadas que hayan sido más relevantes para esta práctica, puntualmente en el noroeste argentino? Ah, innovaciones. Bueno, creo que la gran innovación de esto que le llaman arqueología de impacto, que es un poco más amplio que los impactos, es la rentabilidad. Antes, los estudios de impacto, como los refieren ustedes, los hacían los equipos de investigación o los hacían mm, distintas instituciones u organismos estatales, hoy denominados autoridad de aplicación, y los hacían gratis, incluso las universidades. Eh, Creo que este es uno de los grandes cambios positivos, eh, que además abre el juego, o sea, la mayoría de las áreas estaban concedidas a investigadores y a partir del ingreso de la arqueología de impacto o de los estudios de impacto, empiezan a abrirse puertas para los profesionales que por ahí no tenían tanta cabida en investigación o que por ahí no se querían abocar a la investigación. Y después no sé si también sea una innovación, pero una gran ventaja que trajeron los estudios de impacto es que los materiales arqueológicos no se van más a Buenos Aires, quedan en el noroeste. Entonces, eso es una ventaja fundamental o por lo menos tiene un valor agregado para la materialidad de la arqueología que no tiene precio, no hay forma de valorar eso. Piensen que hay piezas que tienen más de 100 años o 120 años que están en los museos de Buenos Aires y que nunca volvieron. Eso está bueno y es parte de hacer una arqueología más federal, ¿no es cierto? No sé si más federal, o sea, eh, cuando se hacen estudios de impacto, por lo general, más fácil estar en contacto con mayor cantidad de gente porque uno está más tiempo en la obra por lo general hay pobladores locales y cuando participan o se involucran en actividades arqueológicas que no siempre son de rescate, que no siempre hay impacto, o que hay veces que mejor incluso que el impacto es positivo, eh, que quede todo eso, esa materialidad en el lugar es una gran ventaja. O sea, piensen que hay muchísimos proyectos de investigación en todas las universidades que van al noroeste y en la mayoría de las poblaciones que yo voy,
ni siquiera hay un banner pegado que hayan dejado los equipos de investigación. Entonces, que de golpe vaya y se haga arqueología contractual, arqueología de impacto, como gusten llamar, y que empiecen a quedar cosas, que se empiece a plantear otro tipo de arqueología distinta donde la materialidad queda en el lugar, son cambios. No sé si innovaciones, pero son cambios importantes. Y a lo largo de todo este tiempo de trabajo tuyo en Impacto, ¿notaste cambios en la relación entre los arqueólogos y el sector privado? Uf, muchísimos. Eh, por lo general, antes siempre era un cuco la arqueología, o sea, llegábamos y éramos los que íbamos a parar la obra, a demorar, eh, eso en el ámbito de la obra. Y en el ámbito universitario éramos los mercenarios, los que nos íbamos a trabajar con las empresas, etcétera. Y a veces estábamos haciendo arqueología de impacto para el mismo estado, para una persona que quería hacer el pozo porque no hay cloaca. Entonces, eh, los cambios son bastante notorios en este sentido, porque ya no hay que ir a decirle a la gente qué es la arqueología. Eh, Hoy se habla de matrices, ¿sí? Hace 30 años nadie hablaba de matrices. Se hacen licitaciones donde la parte arqueológica está incluido. Hace 30 años, créanme que nada de todo eso había. Entonces, se abría una obra y se abría y decía, bueno, hay que tener cuidado con el medio ambiente y que el río va a crecer o que vamos a talar demasiados árboles. Fin de la historia. Si alguien de algún museo estaba cerca y se quejaba, bueno, se iba a ver o se trataba de ver. Hoy todo eso está considerado como una obligatoriedad y está en el pliego, no solo lo arqueológico, sino también la parte de comunidades indígenas y pueblos originarios. O sea, todo eso se explicita ahora en los pliegos. Hay dinero destinado a eso. La siguiente pregunta tal vez se relaciona un poco con la anterior y es, ¿qué desafíos encontraste vos al inicio de tu carrera cuando comenzaste a trabajar con el sector privado y con los organismos multilaterales de crédito? Si notaste cambios. Ah, sí, sí, me acuerdo cuando hiciste esa pregunta, me llamó la atención. Em, El principal desafío que yo tuve fue tener que incluir la disciplina en la FIP. No existía la arqueología para la FIP. Entonces uno iba a hacerse monotributista y no tenía cómo explicar. Tenías que decir, bueno, es algo parecido a la geología, tiene algo de exploración. Así que tuve que hacer cargar todas las tareas que hace un arqueólogo, distintas a las universitarias. Eh, y explicar en qué consistían. Creo que fue de lo más raro que me tocó, no sé si desafiante, porque yo tengo otra actividad privada aparte, entonces para mí no era lejano todo lo que es monotributo, facturación, etcétera. Pero sí crear el cargo de arqueólogo para poder ser contratado de manera permanente. Hay mucho de la arqueología de impacto que es casi todo monotributo. No hay empleabilidad. Yo fui el primer arqueólogo empleado como arqueólogo fuera del ámbito estatal. Y como desafío, también creo que hoy el desafío es más para los arqueólogos. No hay arqueólogos de campo. En la actualidad hay mu- mucha dificultad para identificar en terreno sitios arqueológicos o diferenciarlo de restos materiales. Entonces, en esto que atraviesa la disciplina, que es parte del progreso de la ciencia, si se quiere, eh, la arqueología de campo quedó bastante relegada respecto de crecimientos de otras disciplinas o subdisciplinas o como lo quieran llamar. Entonces, cuesta bastante en terreno que la gente se familiarice con aquello que es realmente arqueológico, sobre todo los arqueólogos, ¿no? O sea, hay mucho arqueólogo joven que no puede diferenciar restos materiales del pasado de restos materiales del presente. En cuanto a la tecnología,
que se usa para evaluaciones de impacto. ¿Notaste cambios en el último tiempo? Muchísimo. Y creo que es parte de los errores que por ahí cometen o que cometemos. Yo también hago docencia. Cuando se habla de estudios de impacto, se realiza y no todos son estudios de impacto. Entonces, creo que uno de los principales cambios en la tecnología tiene que ver con esto. Hoy se utilizan matrices de impacto socioambiental, como pueden ser las matrices de Leopold, de Víctor Conesa, matrices que uno implementa o que uno desarrolla. Antes no había nada de todo eso. Existen también los sistemas de gestión, que si bien antes existían, perdón, eh, por ahí no consideraban la arqueología como un aspecto social o ambiental. Entonces, al no ser considerado como un aspecto, a veces por falta de legislación, a veces por falta de conocimiento, era difícil que integren parte de los sistemas de gestión. Hoy es una parte más y en un sistema de gestión eh, suelen ser bastante significativos los aspectos arqueológicos. Y no me acuerdo bien cómo me habías dicho, pero me habías preguntado algo acerca de la evaluación del impacto. Creo que una de las cosas también que cambió bastante es que ya no es solamente un investigador de un área puntual quien hace la tarea. Había veces que, supongamos, el sector X de un pueblo estaba asignado a un investigador y como que solamente ese investigador podía realizar el estudio de impacto por ser quien trabajaba ahí. Eh, Ahora, con los llamados a licitaciones puede ir cualquiera, y esto no quiere decir que tenga que obligatoriamente haber una comunicación entre el investigador y quien está realizando el estudio de impacto, ¿no? Entonces creo que sí hay una apertura. La siguiente pregunta habla de cómo equilibrar, por un lado, la necesidad de proteger el patrimonio cultural, arqueológico, y por otro lado, las presiones económicas que están presentes en los proyectos de desarrollo, de infraestructura. Presiones económicas, wow. Lo he escuchado varias veces a eso, eh, no sé si exagerado es la palabra o algún sinónimo de fantasioso, o sea, es irreal, no me pasó nunca, no quiere decir que no pase, pero jamás me pasó que venga un empresario y me diga, esconde todos estos sitios arqueológicos que no queremos que se toque, o sea, no, no veo cómo, no lo veo factible, o no se me ocurre, no digo que haya pasado, no digo que a alguien no le pueda decir, bueno, no se vio nada, pero no, no lo veo. O sea, tenemos como arqueólogos muchísimas herramientas para poder trabajar y que eso no nos suceda. Tenemos las DIAs, que son las declaraciones de impacto ambiental, dentro de lo cual está incluido el componente arqueológico. Tenemos los planes de gestión ambiental, los estudios de impacto ambiental o las evaluaciones de los estudios de impacto ambiental, donde el componente arqueológico es uno más y donde tiene que haber una metodología que te establezca qué y cuándo. Nosotros como arqueólogos no somos culpables donde se va a hacer la obra que haya evidencia arqueológica y que deba ser rescatada, o que no haya y que deba haber un cumplimiento legal para decir que eso no hay. Es similar a lo que le pasa a los biólogos, o sea, ellos no son culpables de que haya un bosque y que ese bosque sea nativo en un lugar donde hay que hacer algún tipo de obra. Eh, mm, no sé, no me pasó nunca esto de, pero sí entiendo que por ahí es fácil de imaginarse así grandes conspiraciones o cosas como decir, bueno, escondamos los sitios arqueológicos. De hecho, en la mayoría de los lugares siempre me han demostrado mucho respeto, gran interés y sí, por ahí he tenido presiones con los tiempos para decirme, eh, liberen esta área o restrinjan esta otra antes, pero no ha pasado de ahí.
una presión temporal. No, no, claro, está perfecto. Nosotros eh, elaboramos esta pregunta tal vez desde lo que nos imaginamos que es el trabajo en impacto. Y está bueno que nos cuentes cómo es tu experiencia, que la verdad que más allá de por ahí Pues, tiempos, no es que hubo eh, así como un tironeo, digamos. no. Hay No. veces que, o sea, la dinámica de la obra, supongamos una ruta, ¿sí? En el cual uno a veces imagina que lo más barato es unir dos puntos por una recta y no es así, porque no solo están los componentes sociales, hay componentes de seguridad para las personas que son fundamentales y mucho más críticos eh, que por ahí algo que pueda llegar a ser ambiental o arqueológico. Entonces en las matrices todo eso se empieza a evaluar y se empieza a decir qué tanto hay que desviar esa recta para que el camino sea viable. No sé si me explico. Entonces, ahí somos una parte más y ahí vamos a pelearnos a veces incluso con biólogos o con la gente de seguridad. Y de ahí sí capaz que nos peleamos por un metro más, un metro menos, diciéndole al del camino, no, en vez de haber 35 metros de despeje visual, en este tramo van a haber 20 y te va a implicar hacer un gavión más o te va a implicar levantar más el peralte, quizás alguna pequeña modificación de obra, pero no pasa no pasa de ahí. Hay una pregunta que es bien personal sobre la experiencia de cada uno y habla de cómo organizás en tu vida profesional, por un lado, el trabajo en estudios de impacto, dijiste también que haces docencia. ¿Haces investigación actualmente o has hecho? Sí, sí, hice bastante investigación, ayudo a muchos colegas que hacen investigación, a veces les doy soporte logístico o los apoyo en determinadas cuestiones. No se dan una idea de la cantidad de gente a la que le di una mano en investigaciones, porque me gusta, obviamente, elegí esta profesión por eso, pero yo tengo muy en claro la diferencia que hay entre la docencia, la investigación y los estudios de impacto o la arqueología de obra, como me gusta llamarla a mí, en la que hay que ser un poco más sincero. Cuando uno va a hacer arqueología de obra, no va a ser ciencia, vamos a dar una respuesta. Esto es, nos contratan para decir qué se puede hacer o si así se puede hacer algo o no, y para hacerlo, si es que eh, hay que hacer algún tipo de medida, como desviar un camino o hacer un rescate arqueológico o lo que fuera. Respecto de la enseñanza, la veo con optimismo. Veo que hay un giro, que es un giro cualitativo, hay bastantes cambios, pero hace falta que esos cambios sean más explosivos, que haya más gente que quiera cambiar la arqueología. Eh, yo sigo viendo que la mayoría de los estudiantes, cuando son estudiantes avanzados, ya perfilan para investigadores o docentes, creyendo que esa es la única salida laboral. Yo vivo de la arqueología privada desde hace más o menos unos 25 años, incluso desde antes de recibirme. eh, y es fabuloso. O sea, yo hago investigación privada, hago investigación particular sin necesidad de tener que publicar nada, no estoy condicionado. Debo tener más o menos unos 400 sitios arqueológicos, de los cuales no he publicado nada y no me interesa tampoco publicar porque no hago ese tipo de, de investigación, o por lo menos no quiero dar a conocer esa investigación en esta instancia de la vida. Creo que todavía me falta madurar bastante los conocimientos como para decir, bueno, vamos a dar todo esto a conocer. Solamente llevo un poco más de 2 décadas y todavía no me siento seguro de estar haciendo ciencia. En ese sentido, coincidís encontramos como muchos puntos en común con Gabriela, que la entrevistamos ayer, que ella también decía,
lo que es estudios de impacto no es ciencia, pero a veces, eh, muchas veces podés tomar parte de eso, primero porque no son los mismos tiempos, no es el mismo objetivo, son muchos los motivos, pero muchas veces podés tomar parte de eso para poder investigar o parte de eso podés hacer ciencia. Exacto, ese es el supuesto. O sea, perdón, para eso se hacen, para evitar que el Estado, ¿sí? Como dueño del patrimonio arqueológico, producto de una obra, se pase a privar de ese estado, de ese recurso. Para eso se hacen los estudios de impacto, no se hacen por ninguna otra cuestión. Entonces, cuando uno hace un rescate, tiene que dejar la mayor cantidad de datos para que quien hace investigación pueda hacer investigación a través de esos datos. O sea, los arqueólogos no rescatamos cosas materiales, rescatamos información. Tanto los arqueólogos que estamos frente a la obra, como el investigador que va y está 25 años excavando el mismo sitio arqueológico, también está haciendo un rescate. No está, o sea, está haciendo una investigación en la cual está rescatando la información. Y sí, la rescata con bastante más detalle que por ahí en la obra. Eh, pero bueno, son cuestiones, eh, es como un diagnóstico médico. Uno puede hacerlo con más o con menos tiempo, con más o con menos análisis. Y hay un marco legal para todo esto. Entonces, cuando hay que hacer un rescate, hay necesidades que urgen. Un rescate es a veces la última instancia, ¿sí? Yo conozco varios casos en los que se ha rescatado por rescatar sin que después pasen obras y el mero rescate se justificaba en que después se iba a investigar todo eso. Entonces, ahí ya pasa por cada uno lo que va a recomendar y pasa por el Estado lo que va a aprobar. Eh, Creo que un poco dejaste ver en lo que fuimos charlando cuál es tu visión al respecto, pero te pregunto, ¿vos crees que va a haber más oportunidades laborales a futuro en el área de estudios de impacto? Muchísimo. Creo que hay un gran déficit en cuanto a la cantidad de arqueólogos que deberían estar trabajando en el campo. Vean estadísticas de México, de Perú, de Chile, de España. Hay muchísima gente trabajando en el campo como arqueólogo, no como investigador, ¿no? Entonces, acá creo que se ha focalizado todo a la investigación como la única salida laboral. Yo personalmente no lo haría. Primero porque no me parece sano estar trabajando gratis tanto tiempo. Lo hice, pero no me parece sano. Estamos en el siglo XXI. Claro, trabajar gratis no existe, no sirve. No, por supuesto. Sí, creo que en algunos aspectos nos falta un poco más de profesionalización. Esto es una opinión mía, no sé, no hay por qué compartirla, pero Eh, sí, como que en algunos aspectos de la disciplina, lo digo como estudiante, por ahí, no de los estudios de impacto, justamente no, sino eh, en lo que es investigación o docencia, a veces se hace mucho laburo gratis. Habla muy mal de uno como profesional, o sea, si uno como profesional no valora la profesión que ejerce, ¿qué esperan para los demás? O sea, eh, yo me imagino a, no sé, mis hermanos, mis sobrinos, que vengan y me digan, ¿en dónde trabajas? Trabajo en la universidad más prestigiosa de Latinoamérica. ¿Y qué haces? Y hace 10 años soy ayudante diplomado ad honorem, esperando que cualquiera de los 5 que está arriba haga un lugar para que se pueda hacer un concurso y peleándome por 2 puntos índice. Pero trabajas en 15 proyectos de investigación, tenés publicaciones, y sí, pero eso es. Entonces, yo personalmente creo que la profesionalización va por otro camino. Eh, o sea, ser profesionales en lo que hacemos, no solo
en el ámbito de la investigación, ¿no? O sea, eh, supongamos, muchas disciplinas hacen investigación, no solo la arqueología, ¿no? Eh, lo hace la geología, lo hace la medicina, y de todas las que yo conozco, los únicos que ponen esos objetivos gigantescos en los procesos de investigación, vamos a estudiar el cambio social, el origen del Estado, son, somos nosotros, los arqueólogos, los antropólogos, con esos objetivos gigantescos en los cuales se habla que se van a hacer un montón, o se proponen un montón de tareas, y la realidad es que después son 15 días de campo en el año, excavando medio recinto y algún hallazgo extra, y todos trabajando gratis, pidiéndole a un municipio ayuda. No lo veo muy profesional. Yo cuando veo investigaciones, por ejemplo, tuve la suerte de participar de proyectos, no sé, con biocerámica, por ejemplo, en la cual yo fui a integrar llevando técnicas indígenas para esos proyectos. No existe el trabajo gratis. Un investigador iniciándose cobra. Bueno, puede decir la realidad de Latinoamérica, pero esa realidad no se puede extender. No puede ser que tengamos doctores pidiendo becas para seguir el proceso de investigación. Eso es no quererse. O sea, hay un mundo laboral privado afuera lleno de oportunidades en el cual uno se puede insertar. Hay toda una economía de mercado deseosas de abordar distintas problemáticas como esta. Hay que prepararse. Uno de los seminarios que yo doy se llama Arqueología en Obra, donde yo enseño que no solamente podemos hacer esto que ustedes me decían, el estudio de impacto, porque son varias las instancias. Por una parte, primero tenemos la línea de base, que es donde está la descripción. Entonces, en la línea de base uno va y hace los descubrimientos, describe lo que hay. En esa instancia, todos nuestros aportes como arqueólogos son impactos positivos. Después sí hacemos el estudio de impacto, donde podemos estar definiendo las medidas que se van a tomar en base a las obras que haya. Ahí podemos correr la obra, podemos hacer rescate, podemos dejar áreas restringidas, etc. Y tenemos también el trabajo con las matrices, los monitoreos, las capacitaciones, el cierre de la obra o la puesta en valor de los sitios. Todo eso se hace de manera privada, ¿sí? No es solo el estudio de impacto, es bastante más amplio. Esto en los seminarios, con mucho más tiempo, yo lo dejo bastante más claro. Pero bueno, si en algún momento les interesa, parte de los seminarios que dicto son online. Los dicto acá, los dicto en Buenos Aires, he dictado también algunos afuera. Eh, ¿Qué proyecciones crees que deberíamos tener en cuenta para el desarrollo de la disciplina a futuro? Creo que igual lo fuiste diciendo y se relaciona Perdón, con no te escuché. que... ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí está, ahí sí. Se relaciona con la anterior, sería qué proyecciones deberíamos tener en cuenta, encima, sobre todo como estudiantes, a futuro, si quisiéramos desarrollarnos en esta área. Bueno, mira, yo les voy a tratar de transmitir mi experiencia, ¿sí? No sé si sirva o no sirva, pero es lo que a mí me llevó a donde estoy ahora, que es un lugar distinto. Eh, Esencial para el cambio, saber hacer un presupuesto, ¿sí? Saber licitar, saber leer los pliegos de licitación y sobre todo saber facturar, ¿sí? O sea, nadie viene y te dice, hola chicos, qué lindos que son ustedes. He visto sus impresionantes currículum de investigadores, pero quiero que hagan arqueología de obra. No, nadie viene y te dice eso, no existe. Eh, al, al trabajo hay que salirlo a buscar en los meetings, en los congresos, en los simposios, pero no de arqueología, porque ahí nadie contrata arqueólogos. Hay que salirlos a buscar en, no sé, en las expos rurales, en las expos mineras, en las expos de energía, ver cuáles son los proyectos, qué es lo que hay y vender una solución, no vender un problema. No vamos con los botines de punta y le decimos, ustedes hicieron la cuestión arqueológica. No,
se plantea de otra manera. Hay distintas formas de abordarlo. Yo no tomo la arqueología como o la arqueología de obra, o si se quiera, de impacto, como dicen ustedes, yo no la entiendo como una subdisciplina. Yo la entiendo como arqueología, ¿sí? Como una profesión, y como tal la hago valer. Es como un médico que no solo trabaja en un hospital público, sino que tiene su consultorio privado, ¿sí? Él cuando está en su consultorio privado no te dice, esto es una subdisciplina de la medicina, no, es médico. Nosotros somos arqueólogos cuando hacemos investigación y cuando hacemos nuestro servicio a la sociedad, porque estamos preparados para eso, para brindar soluciones a quienes los necesitan, a quienes generan desarrollo a través de obras, sea un camino, un barrio, un loteo, una minera, una petrolera, un campo agrícola, lo que fuere, ¿sí? Estamos brindando una solución para un desarrollo. Entonces no lo considero nunca una subdisciplina. Está bueno que nos marques eso porque nosotros en la pregunta lo pusimos como subdisciplina y está bueno por ahí corregirlo o tomar lo que vos nos decís, que es algo integral, no es subsidiario de... No. Me había llamado la atención cuando me mandaron las preguntas y ahora que las repetiste, sí, lo enfaticé por eso, porque no es una subdisciplina, o sea, es el ejercicio de la profesión y debería de llamarse algo similar a arqueología en obra o arqueología contractual. Nosotros lo englobamos dentro de lo que serían las evaluaciones de impacto, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Para vos queda corto decirlo así? Sí, sí, queda bastante corto porque esto que yo te reitero, o sea, eh, como, como privado puedes hacer muchas otras cosas, no solo frente a obra, puedes hacer la línea de base, que es previo a cualquier estudio que se vaya a hacer, y si por ahí hiciste toda la descripción y no es por una cuestión arqueológica no se pueda... tomemos un ejemplo. Viene una empresa multinacional que se aboca a la minería y va a la cordillera de los Andes y dice, acá tengo oro, quiero hacer exploración. Pero resulta que primero van geólogos de algo que se llama Yaniglia, ¿sí? Que estudian los glaciares, y te dicen, no, acá no pueden hacer nada de todo esto porque está protegido por la ley de glaciares, etcétera, etcétera. Pero la empresa, para ir ganando tiempo, en el medio había hecho todas las prospecciones arqueológicas y se descubre que hay varios, no sé, santuarios de altura, por ejemplo, y todo eso quedan como eh, impactos positivos, porque de otra manera no se iban a conocer, pero nunca se hizo la obra porque había otro tipo de restricción. Entonces, no hubo impacto negativo, sí hubo impacto positivo, porque algo que no se conocía pasa a ser conocido. Y no trabajaste nunca en la parte del estudio de impacto, solo trabajaste en la línea de base. O capaz que te toca, no sé, eh, alguien está cerrando un parque eólico, por ejemplo, y justo hay algunos recintos que fueron, que fueron por ahí salvaguardados, protegidos, la figura que quieran, y deciden que durante la etapa de desmantelamiento los van a poner en valor. ¿Sí? Entonces tenés otra instancia que no tiene que ver tanto con el impacto. Es más amplio. Yo prefiero llamarlo arqueología contractual, que engloba todo, o arqueología de obra, si lo quiero limitar más a la obra. He escuchado por ahí arqueología industrial, pero en Inglaterra sobre todo tiene otras acepciones. Eh, ¿De qué manera crees que las políticas públicas y la legislación que ya tenemos a futuro podría mejorar la protección del patrimonio? Si crees que falta mejoras en cuanto a la legislación, si lo que tenemos está bien. Eh, no hacen falta más leyes. No creo que haga falta más leyes, porque en definitiva el espíritu de la ley está claro y creo que está claro incluso desde la 9080. El espíritu de la ley es
proteger todo lo que fue o todo lo que es la evidencia material de las sociedades del pasado, ¿sí? Entonces, estando bien el espíritu, pocas cosas deberían cambiar en torno a las leyes. ¿Qué es lo que debería fortalecerse en todo caso? Son los instrumentos que reglamentan esas leyes. Resoluciones, no sé, ordenanzas, disposiciones, y debería enfatizarse en esta reglamentación en todos los que son los parámetros, algo que nos permita ser más claros. Mm, Perdón. Por ejemplo, cómo y dónde prospectar, qué relevar y cómo relevarlo, eh, cuándo hay que hacer un monitoreo y cada cuánto. Esto en otras partes suele estar más claro, se llama frecuencia de monitoreo. Cuándo hay que hacer un rescate y cuándo no. O sea, cuándo decimos esto hay que rescatarlo, cuándo ese rescate tiene que ser programado, cuándo es urgente. Eh, y sobre todo también hay algo que tiene que sí o sí reglamentarse, que tiene que ver con la entrega de materiales. Yo he visto colegas que han hecho estudios de impacto llegar con una bolsa así a los museos y decir, acá está, y dejar la bolsa ahí. No, la conservación de, de los restos materiales, de aquello que se rescata, o que hay veces que lo levantamos para el diagnóstico, tiene que ser de otra manera. Tenemos que entregar las cosas en calidad museable. Hay que colaborar con los museos y participando activamente de su mejora en la infraestructura. Hoy en la provincia de Catamarca, el Museo Eric Bauman de Santa María está cerrado hace un año. Se está por cerrar el Museo de Belén porque no hay lugar. Entonces, el compromiso de los que trabajamos con la arqueología de impacto tiene que ser eh, más intenso. O sea, yo siempre trato de entregar las cosas en calidad museable y además colaborar con vitrina, con insumos, pero eso también tiene que hacer los proyectos de investigación, que también son parte de la actividad, que también deberían dejar cosas en la actividad. La legislación tendría que apuntar a eso, más que nada a la reglamentación de los qué, los cómo, los cuándo, los dónde. Bueno, estuvo buenísima la entrevista, me gustó que tuvimos algunos puntos en común, hay otras cosas que son distintas y que supongo que va a ser distinta a lo que diga Norma, con también algunos puntos en común. Eh, si querés agregar algo que no te hayamos preguntado y que sea importante para vos, decirlo. Eh, Qué sé yo, no sé, quizá, mm, sí, a ver, yo no solo hago arqueología yo, sino que suelo contratar también gente que hace arqueología, porque a veces me excede, no alcanza con uno solo. Y me preocupa que los arqueólogos hoy no pueden diferenciar una pirca de hace 50 años con una pirca arqueológica, y que hay en estas confusiones por ahí te hacen de un socavón minero de hace 50 años, te lo venden como un patrimonio histórico y cultural gigantesco. Eh, Me preocupa también que en esta falta de formación, porque en definitiva es eso, es falta de formación o falta de práctica, no sé, no ya como arqueólogo, sino como profesional de estas tareas, esto que me transmití hace un rato, no se hable tanto de línea de base, de capacitaciones, de monitoreo, solo se habla de impacto. Y hay veces que el impacto es positivo, no siempre es negativo. No se habla de puestas en valor, solo se habla de impacto. Entonces, hay un sesgo y ese sesgo acá en el norte es bastante claro, porque creo que tiene que ver con la demonización de algunas industrias, la minera en particular, la petrolera en particular, porque son erróneamente catalogadas como eh, industrias de capitales foráneos, siendo que tenemos IMAT, YPF, fabricaciones militares, tenemos muchas grandes industrias que son nuestras. Entonces, hay una demonización
que a veces a priori traba o frenan lo que es desarrollo en los pueblos. Entonces me preocupa que demonizaciones que por ahí a veces son de escritorio, no se pueda generar desarrollo genuino en todos estos pueblos. Eh, y creo que en el fondo hay algo de esa arqueología arcaica, esa arqueología del siglo pasado, donde uno tenía que ir a decirle a un investigador, quiero ser parte de tu equipo y por favor dame una beca para sobrevivir. Eh, eso es, eso es esclavista prácticamente. Me preocupa que como arqueólogos jóvenes que ustedes son, no se aprendan a querer a ustedes mismos, a valorar lo que estudian y lo que les apasiona. Entonces, eh, yo les decía, hay otros ejemplos, muy cerquita Chile, mejores España. eh, entonces, me preocupa esa visión sesgada de que hay una única salida para la profesión. Me preguntaba si quería decirle algo. Bueno, sí, les digo algo. Ustedes deberían preguntarse por qué en la universidad no les enseñan a hacer un presupuesto, por qué no les enseñan a inscribirse en el monotributo, por qué no les enseñan a facturar. ¿Sí? Eso es lo que deberían preguntarse ustedes. Gracias, Sergio. Chicos, no sé si quieren agregar algo. No, no, por mi parte creo que fue todo súper claro, muy interesante y nada, con lo que anotamos creo que está perfecto para hacer el trabajo. Igual, bueno, cualquier cosa después profundizaremos nosotros, pero la verdad que para mí con la información que nos diste está más que perfecto. Sí, Bueno, muchas gracias por la gracias. invitación, chicos. La mejor de la suerte. Cualquier cosa me mandan un mail. Y bueno, ya saben, si quieren escuchar algo distinto, yo no pienso a menudo como la mayoría de los que hacen arqueología convencional. Creo que hay otra salida. Yo lo hice. Costó, porque en aquellos años no había. Hoy tengo no una, sino tres empresas con las cuales hago lo mismo y hago un poco más. Y le marqué el camino también a algunos amigos que hacen lo mismo. Así que es una salida distinta. Somos pocos en el país los que no estamos exclusivamente en el Estado. Entonces, ojo, la arqueología de impacto en el Estado también se puede hacer. Hay muchas reparticiones que la necesitan, sobre todo ministerios y secretarías como los de energía o los de minería. Bueno, Sergio, agradecerte por tu tiempo y por querer hablar con nosotros. Cuando esté disponible la entrevista y el trabajo que estamos haciendo, te lo vamos a enviar para que lo puedas ver. Y bueno, por nuestra parte, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y cuando editen, no me pongan cabello, ¿no? Porque no me van a reconocer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que tengan un buen día. Vos Hasta luego. también. Gracias igualmente.